Buenos días, le doy la bienvenida a nombre de la congresista Susel Paredes en este conversatorio Acusación Constitucional contra titulares del Jurado Nacional de Elecciones, ONPE y RENIEC, una propuesta en contra de la autonomía del sistema electoral. Este conversatorio tiene como invitados a un panel integrado por profesionales que nos van a dar su opinión sobre los diversos proyectos de ley que proponen incluir a los titulares de los organismos del sistema electoral dentro de los supuestos de acusación constitucional del artículo 99 de la Constitución. Nos acompañan Pedro Grandes Castro, constitucionalista, profesor de esta especialidad en la Universidad Nacional de San Marcos y la Universidad Católica. Nos acompaña Adriana Urrutia Osiescop, politóloga. Ella es presidenta de la Asociación Civil Transparencia. Está con nosotros José Manuel Villalobos Campana. Él es especialista en Derecho Constitucional Electoral, es director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Y Diego Pomareda Muñoz, también abogado, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Católica y hasta hace cierto tiempo asesor del Congreso y también coordinador de bancada. Entonces tenemos un panel que nos va a poder dar luces, sobre todo a la congresista, para tener o formar una opinión o consolidar una opinión ya sobre el tema y sustentarla en su debido momento, tanto en comisión como en el pleno del Congreso. Son 6 proyectos de ley los que se han presentado sobre este tema. Una síntesis se ha compartido con todos. Y básicamente tiene que ver con la modificación del artículo 99 de la Constitución. La mayoría de ellos incluye a los titulares de los 3 organismos electorales dentro de los supuestos de antejuicio político, es decir, la prerrogativa de acusación constitucional antes de ser acusados por un delito penal por actos cometidos en el ejercicio de las funciones, y también en el supuesto de infracción de juicio político por infracciones a la Constitución. De hecho, uno de los proyectos hace una diferencia, solo incluye a los 3 titulares en el supuesto de antejuicio, más no en el supuesto de juicio político. Son proyectos presentados en su mayoría por congresistas de Acción Popular, de la bancada de Acción Popular, pero también de Alianza para el Progreso, Avanza País y Fuerza Popular. El sustento en líneas generales tiene que ver con considerar a los miembros o titulares de los organismos electorales como altos funcionarios, y si son altos funcionarios consideran que deberían estar incluidos en el artículo 99. También se amparan en algunas sentencias del Tribunal Constitucional que exhortan al Congreso a incluir a estos 3 funcionarios dentro de los supuestos del artículo 99. Hay que ver si es que la exhortación tiene que ver solo con antejuicio o con juicio político. También hay alguna mención de si es que el miembro, concretamente del Jurado Nacional de Elecciones, tiene las mismas prerrogativas de los jueces supremos. Porque si los jueces supremos están incluidos en el artículo 99, el presidente del jurado no lo está. Y básicamente, en líneas generales, todos repiten este sustento, ¿no? Entonces, antes de empezar a escuchar las opiniones de nuestro panel de izquierda a derecha, no sé, Susel, si es que algún saludo inicial. Tú vas a preguntar seguro bastante en el curso del conversatorio. Muy buenos días, gracias a nuestros invitados y a nuestra invitada. La idea es hablar con los que más saben para formarme un criterio jurídico-político y tomar buenas decisiones. Por eso este es un conversatorio muy importante. Estamos transmitiéndolo, está siendo grabado por el Congreso para poder replicarlo, y la idea es reflexionar sobre el impacto y la repercusión en nuestro sistema democrático de esta reforma. Entonces, yo estoy muy agradecida con ustedes por venir, porque con lo que ustedes señalen, yo voy a formar una opinión política para decidir mi voto. Y yo les agradezco mucho esta
esta presencia esta mañana, que además también va a ilustrar a la ciudadanía sobre por qué yo formo una decisión para votar. Entonces, muchas gracias por estar aquí y comenzamos con las exposiciones. Sí, gracias, Susel. Solo para recordarles unas coordinaciones que ya hemos tenido con nuestros panelistas. El tiempo referencial por intervención de 7 minutos, minutos más, minutos menos, en 2 rondas. Susel probablemente algunas consultas puede formular en ese tiempo. Después de la segunda tanda, quizás también algún diálogo o aportes adicionales de cada uno de ustedes. Y también simplemente invocar a todos los que nos están viendo por las redes que formen su opinión a partir de los comentarios técnicos de cada uno de nuestros invitados, así como dentro de su función congresal lo hará Susel. Vamos a empezar con el doctor Pedro Grandes, de izquierda a derecha. Continuamos con Adriana Urrutia, en tercera intervención José Manuel Villalobos, y cerramos con Diego la primera ronda y vamos a continuar con una segunda. Por favor, Pedro, adelante. Muchas gracias, Víctor. Muy agradecido con la congresista Susel Paredes, que me permite participar en estos espacios que yo siempre considero espacios de privilegio para poder conversar estos temas que son de la agenda pública, ¿no? Estamos ante un proyecto de ley de reforma constitucional, y normalmente cuando los abogados nos aproximamos al análisis jurídico, técnico de un proyecto de ley, buscamos parámetros, ¿no? Para decir es un proyecto que atenta contra algún parámetro previamente establecido, ¿no? Pero cuando se trata de un proyecto de reforma constitucional, algunos creen que ya no hay parámetros, ¿no? Porque claro, vamos a incidir en el mismo texto de la mayor jerarquía de un sistema jurídico, y en consecuencia se tiende a creer que no hay parámetro, y que en consecuencia el legislador tiene una discrecionalidad abierta, sin límite, y que la reforma, en buena cuenta, prospera si es que tiene los consensos, ¿no? Yo creo que esta es una percepción equivocada, ¿no? Como punto de partida, porque la democracia constitucional, yo diría que hay consenso en eso, no es votación nada más, ¿no? La democracia incluye corrección, decimos los que nos dedicamos a esto, y eso supone una deliberación previa a la votación, ¿no? Confrontar las razones que están detrás y ver si los proyectos de reforma en este caso son convenientes para el sistema democrático, por ejemplo. Y cuando decimos si son convenientes, es decir, si nos conviene al país en el contexto en el que estamos, hay que empezar a ver las razones de por qué sí y por qué no, ¿no? Entonces, pues yo lo que tengo para esta primera ronda son 4 razones que creo que nos deberían llevar a hacer pensar un poco más esta cuestión. En primer lugar, tal vez como cuestión previa, en la exposición de motivos se dice de manera reiterada que la razón, ¿no? Es una razón que podríamos llamar razón autoritativa, ¿no? Las razones en el derecho, algunas son razones autoritativas, es decir, de un sistema jurídico podemos tomar decisiones porque la autoridad ha dispuesto así, y a veces ya no hay necesidad de cuestionarlo, ¿no? Y lo que se dice como razón autoritativa es que el Tribunal Constitucional hará una exhortación, ¿no? Y en consecuencia, de pronto, el Congreso quiere cumplir con una exhortación de un órgano jurisdiccional. Esa razón es débil, ¿no? Esa razón es débil porque esa razón no es del todo cierta. Yo diría que es una razón un poco confusa, además, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, porque la vez en que el Tribunal Constitucional se refirió a la necesidad de que el Congreso incorpore a los miembros del sistema electoral en las prerrogativas del 99, fue muy explícito. Ese es el fundamento 27 de la famosa sentencia 06 del 2003, que yo diría que es fundacional y es el leading case en esto, ¿no? Ahí el Tribunal Constitucional fue muy explícito al referirse a la necesidad de darle mayores prerrogativas de protección a un tribunal jurisdiccional como el Tribunal Electoral, ¿no? Nosotros no lo llamamos Tribunal Electoral, pero es un auténtico tribunal jurisdiccional. Y
Y los tribunales jurisdiccionales, si uno ve el horizonte del constitucionalismo democrático de posguerra, por ejemplo, este es el síntoma, en Europa al menos, de cambio de paradigma, como se suele llamar, ¿no? El cambio de paradigma europeo es cómo protegemos a la jurisdicción respecto de la penetración de los poderes políticos. Ese es el cambio. El cambio más sustantivo en la Europa de la posguerra es cómo desgajamos, de alguna manera, el poder de la política sobre la jurisdicción. Y entonces Francia, Italia son ejemplos modélicos, por ejemplo, que crean un consejo de la judicatura para darle precisamente mayor independencia respecto de los poderes de la política, ¿no? Y por eso creo yo que este primer argumento autoritativo o de autoridad, invocando la autoridad del Tribunal Constitucional, es confuso, es falso en estricto, porque en ese fundamento 27 de la sentencia 06 del 2003, el tribunal estaba preocupado por reforzar las garantías de la independencia. ¿Y cómo lo reforzamos? Pues que nadie toque a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones tan fácilmente. De manera que lo que el tribunal pedía es extenderles de manera clara a todos el antejuicio. Es decir, que no sea tan fácilmente denunciarles por un delito y procesarlos cuando están en ejercicio de funciones. Con ese preámbulo yo ahora sí paso muy rápidamente a 4 argumentos que creo que son pertinentes aquí, ¿no? Primero, la conveniencia. La conveniencia es un criterio de razón práctica, yo diría, en términos de que cualquier ciudadano puede entender. Nos conviene que los políticos, por ejemplo, nos conviene que el árbitro sea de alguna manera interrumpido en pleno partido por los jugadores diciéndole, oiga, póngale tarjeta roja al jugador tal. Este es un razonamiento muy sencillo, me parece que cualquiera entiende, ¿no? También hay el dicho popular, ¿no? Nadie es buen juez en su propia causa, ¿no? Y aquí de eso se trata. El Tribunal Electoral, me voy a referir específicamente al Tribunal Electoral, porque sé que el proyecto avanza al sistema, ¿no? Es bueno entenderlo el sistema como sistema electoral también, desde luego, pero en ese sistema yo diría que tiene el poder fundamental jurisdiccional es el Tribunal, el Jurado Nacional de Elecciones, que es, como he dicho ya, un auténtico tribunal electoral. De manera que no es conveniente darle la prerrogativa a los jugadores para que manejen o manipulen o pretendan manipular las reglas del juego en este caso. El Tribunal Electoral y desde luego en su momento también el Jurado Nacional, la Oficina Nacional de Procesos Electorales dicta reglas para el proceso. Y hay una serie de prerrogativas, yo diría más bien que la dirección de las reformas debe ir en sentido opuesto, de reforzar las garantías, ¿no? Por ejemplo, ese principio tan importante que está en la Ley Orgánica de Elecciones del artículo 4, que habla de la intangibilidad, ¿no? La intangibilidad normativa durante el proceso electoral, ese me parece a mí que debería elevarse a rango constitucional. Es decir, deberíamos constitucionalizar la imposibilidad de que los políticos puedan alterar las reglas del juego cuando el proceso ya está abierto. Entonces, conveniencia, la idea de la independencia, reforzar la independencia. El tercero me parece que es fundamental, que especialmente en este contexto, cualquier cambio de reglas a nivel constitucional, es verdad que en el 206 nosotros tenemos 2 procedimientos para la reforma, ¿no? Lo que pasa es que lo que es excepción lo hemos convertido en regla, ¿no? Pero en este caso sí, creo que si es que no podemos hacer mucho más, tendríamos que liberar una batalla para que la forma como se haga cualquier cambio en este tema pase por referéndum. Porque en las circunstancias en las que estamos, la legitimidad democrática de cualquier cambio es fundamental, pero más en este caso, porque se trata de una regla constitutiva de la democracia, creo yo, ¿no? Hay una diferencia que suelen hacer los teóricos del derecho entre reglas que son regulativas y reglas que son constitutivas, ¿no? Así como la regla en el fútbol, por ejemplo, la regla que dice que quien gana un partido es el que mete más goles, esa es una regla constitutiva. Y la regla regulativa sería, pues, cómo se comete un foul, por ejemplo, ¿no?
Bueno, aquí estamos hablando de reglas constitutivas del sistema. Es decir, quién es el árbitro del proceso democrático, y esas reglas constitutivas del sistema democrático no los deberíamos cambiar tan fácilmente, ¿no? Y el último, me parece que es la subjetividad del juicio que se intenta introducir. Y aquí yo me permito hacer un comentario general, pero que afecta directamente a esta propuesta, ¿no? Es que el juicio político no se ha discutido seriamente. El juicio político en el Perú se ha discutido en contextos de profunda polarización, y además cuando tenemos al frente a lo que podemos llamar un indefendible, y cuando un indefendible está de por medio no hay espacio para la racionalidad. Pero sin embargo hemos estado acabando con criterios muy básicos, ¿no? Es decir, en el sistema interamericano me parece que el juicio político, como se está implementando entre nosotros, es absolutamente incompatible con la Convención Americana. Es decir, no se puede someter a juicio subjetivo a un funcionario del más alto rango, al que ha llegado además mediante votación popular, con simple votación y sin que esté debidamente tipificado la conducta que se le está, sosteniendo que ha infringido. Los juicios políticos por infracción constitucional, que es una cosa como absolutamente abierta, ¿no? Además no hay una tipificación, pues algunas cláusulas constitucionales son mucho más abiertas, son imprecisas. Aquí han prosperado dictámenes de la Comisión de Constitución imputando infracción constitucional. Por ejemplo, en el caso del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, se le imputaba haber infringido el artículo 3 de la Constitución, y cuando uno revisa el artículo 3 dice que el catálogo de derechos no termina en el 2, sino que se extiende a todos los demás que se puedan establecer a partir de la forma republicana de gobierno y de la dignidad de la persona. O sea que a ese nivel de indeterminación no podemos llegar. Y con esos criterios se están haciendo juicios políticos que imponen inhabilitaciones hasta de 10 años. Y eso, si fuéramos un país más serio con el derecho, yo diría que no debería estar pasando. Creo que me he cedido, no sé. Gracias. Adriana, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias a la señora congresista de la República, Susel Paredes, por abrir este espacio en un momento difícil para la democracia en el país, ¿no? Y precisamente quisiera partir, dado el corto tiempo que tenemos, recordando por qué como sociedad hemos apostado por la democracia a lo largo de las últimas décadas. Y es porque, si bien es un sistema imperfecto, es el sistema que mejor permite garantizar los derechos de todas y todos, ¿no? Hay un camino todavía largo por recorrer y muchos derechos por recluir, pero sin embargo la democracia considera que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, y eso es bien importante. Y se caracteriza en tanto régimen por el principio de separación de poderes, ¿no? Y para los que nos están escuchando, porque yo he seguido con gran interés lo que ha dicho el profesor Grandes, pero creo que hay que enfatizar en algunos aspectos quizás que complementan lo que acaba de ser dicho en términos de principios, ¿no? ¿Y qué implica un principio de separación de poderes? Implica que un grupo o una sola persona no va a acumular todo el poder, ¿no? Entonces es lo que llamamos el principio de pesos y contrapesos en el sistema democrático. El principio de pesos y contrapesos implica que el poder se distribuye entre diferentes actores, ¿no? Entonces, que si uno va a escoger a un presidente, va a haber un poder que supervisa a ese presidente o presidenta, y asimismo el presidente o presidenta también va a poder controlar el poder, no controlar, sino que ser un contrapeso al poder legislativo, y también el poder judicial complementa en ese sentido. ¿Por qué hago énfasis en el sistema de pesos y contrapesos? Porque en una democracia esa es la base de lo que se llama el sistema democrático, ¿no? Hay diferentes instituciones que conforman este sistema democrático que busca garantizar la democracia en tanto régimen político. Sin embargo, la propuesta de ley viene a plantear un cuestionamiento
a ese sistema de pesos y contrapesos democrático. Porque como lo decía el profesor Grandes, estamos poniendo en tela de juicio a los árbitros del sistema electoral, que son aquellos que ven y vigilan que los votos de la ciudadanía estén resguardados. Pongamos el ejemplo de la joven María. María acaba de sacar su DNI azul, ¿no? Va a votar en las próximas elecciones y está muy entusiasmada porque son sus primeras elecciones. Si nosotros tuviéramos cuestionamientos al árbitro que busca garantizar el voto de María, María no estaría segura que lo que ella votó es lo que realmente se tradujo en una cifra ganadora, ¿no? Entonces, los organismos y en el Perú el sistema electoral ha sido planteado de tal manera que María y los millones de electores que somos confiamos en que el voto que nosotros hemos depositado en la urna sea ese voto, ¿no? Y por eso nuestro sistema electoral está dividido en tres, ¿no? O sea, tenemos a una entidad que se encarga de garantizar que todos los electores estemos registrados, que es RENIEC, una entidad que se encarga de las normas y la regulación del proceso, que es el Jurado Nacional de Elecciones, y una entidad que vela por el desempeño del proceso electoral, que es la ONU. Si nosotros ponemos en tela de juicio el rol de cada uno de esos organismos, estamos poniendo en tela de juicio el principio mismo de la votación. Es decir, que no le estamos pudiendo garantizar a los ciudadanos certeza que su voto va a ser resguardado, ¿no? Y es por eso que hay que buscar resguardar lo que se llama la autonomía de las autoridades electorales, porque lo que queremos es que los árbitros respalden las decisiones ciudadanas, ¿no? En diciembre, la unidad de inteligencia de The Economist presentó su índice de democracia global. Lamentablemente, en la última edición, el Perú ha dejado de ser una democracia para pasar a ser un régimen híbrido en esta medición internacional. ¿Por qué hablo de esta medición internacional? Porque lo que hace que el Perú deje de ser una democracia, según este indicador, precisamente no son los desempeños de los procesos electorales. Son indicadores que tienen que ver con la cultura política y la forma en que nos vinculamos y defendemos nosotros la democracia. Y el indicador más alto, en donde tenemos 8 sobre 10, es el indicador del desempeño de las autoridades electorales para la garantía de los procesos. Si está funcionando bien eso, ¿por qué queremos reformarlo? Si es nuestro único pilar que nos permite resguardar que estamos viviendo en democracia, ¿por qué queremos reformarlo, ¿no? Y entonces ahí ya paso a, de manera más específica, algunos temas más específicos que plantea la reforma, ¿no? El primer punto es que hay que distinguir dos procedimientos parlamentarios en lo que se está planteando. El primero es el antejuicio, ¿no? Que plantea que antes que el Ministerio Público pueda acusar penalmente, el Congreso debe autorizar. Y el segundo es la acusación por infracción a la Constitución, por el cual se puede habilitar a un funcionario o retirarlo de su puesto, ¿no? Aquí lo que pasa es que no hay una regulación y en general se rompen, no se quiebran algunos principios básicos del Estado de Derecho, por los cuales no se puede sancionar si la falta no está antes tipificada, ¿no? O sea, la utilización, digamos, de este principio hace que se pueda sancionar sin tipificación de la falta. Y esto hace que se pueda incurrir en arbitrariedad, ¿no? Y nos llevaría, digamos, a que haya criterios distintos para unos y para otros, y dependiendo de criterios que finalmente son políticos y no son criterios objetivos que la normativa plantea, ¿no? Y eso nos llevaría a una situación que el Perú ha conocido años atrás, y por años atrás me refiero al siglo XVII, ¿no? Entonces, creo que es importante que señalar
que no es malo que las autoridades electorales tengan antejuicio, porque cualquier funcionario público debe ser sometido, digamos, a evaluación. Sin embargo, introducirlos a una acusación por infracción constitucional podría ser de altísimo riesgo, pues somete a la autoridad electoral al juicio de quienes son arbitrados por ella, ¿no? Ya lo decía el profesor Grandes, y hay conceptos en derecho para eso, ¿no? Aquí hay además un componente que, como decía el profesor Grandes, ¿no?, que es el principio de la razón autoritativa, ¿no?, que es porque el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado, entonces se está respaldando en eso, y creo que eso ya ha sido dicho anteriormente con mayor precisión normativa. Simplemente recordar que en democracia los ciudadanos debemos tener garantías, ¿cierto?, de que nuestros derechos están siendo respetados, y por derechos aquí me refiero a los derechos políticos como el derecho al voto, ¿no? Y es importante apostar por reformas que busquen mejorar aquellos aspectos que nos faltan, no revisar aquellos aspectos en donde hemos sido reconocidos por un buen desempeño, ¿no? Gracias. Gracias, Marina. Y le damos el pase a José Manuel Villalobos. Adelante, José Manuel. Muchas gracias. Buenos días con todos. Primero agradecer a la congresista José Paredes por organizar este tipo de espacios y habernos convocado, ¿no? Yo quiero reafirmar en mi posición de defensa absoluta de la garantía de independencia y autonomía de los organismos electorales, ¿no? Creo que es un requisito, ¿no?, fundamental de toda elección democrática que la administración electoral sea independiente y autónoma del poder político. ¿Y cómo afectaría en la independencia y la autonomía de la administración electoral, de la autoridad electoral, el poder ser sometido a una acusación constitucional? Pues es evidente que ante un procedimiento donde por una causa subjetiva, como por ejemplo citó el doctor Grande, de que te quieran acusar por incumplimiento del artículo 3, que es muy laxo, ¿cómo estaría cómo actuaría ese juez electoral? ¿Cómo sería su accionar si el resultado de su accionar podría ser cuestionado por cualquier cosa, por el jugador, no por los partidos? Por eso que es fundamental, hacer una defensa innegociable de que este principio se garantice: autonomía e independencia de la administración electoral. No voy a hablar de sistema electoral porque es un término que la Constitución usa de manera equivocada, en realidad la literatura reconoce como administración electoral. Ahora, es cierto también que son dos figuras distintas las que se plantean: por un lado el antejuicio y el otro el juicio político. Considero que el proyecto de Elvi Vergara podría así ser analizado, que tan factible es otorgarles el antejuicio a las autoridades electorales que hoy por hoy pueden ser denunciados por cualquier cosa y ante cualquier juez, cualquier juez penal te puede abrir una causa penal contra un juez electoral, lo cual también afecta tu autonomía e independencia. Y hago el disclaimer porque siendo miembro suplente del Jurado Nacional de Elecciones, esa medida me podría favorecer, pero no es por eso, ¿no? Lo digo con total convencimiento, ¿no?, más allá de que eventualmente podría o no integrar el pleno del jurado. Ahora, sin embargo, debo reconocer que en el derecho comparado y sobre todo en Latinoamérica, la mayoría de países sí tiene instaurado en su modelo tanto el juicio político como el antejuicio contra la autoridad electoral. Sin ir muy lejos, en Colombia los miembros del Consejo Nacional Electoral pueden ser sometidos ante juicio político, es decir, pueden ser removidos por el Poder Legislativo. En Uruguay, la Cámara Electoral también, la Corte Electoral, perdón. En México, es decir, la mayoría de países latinoamericanos sí tienen introducido en su modelo la figura de la remoción de la autoridad electoral por parte del Poder Legislativo, sea unicameral o bicameral. Pero el hecho de que en estos países funcione o tenga ese modelo no significa que en el Perú debamos implantarlo per se.
¿Por qué? Porque debemos ir a nuestra tradición histórica. ¿Y cómo está diseñado nuestro modelo? Nuestro modelo está diseñado de que la autoridad electoral, la administración electoral, en este caso en su conformación, es autónoma del poder político. Porque tenemos un diseño particular que no lo vamos a encontrar en otros países. En otros países sí, pues hay injerencia del poder político, del Congreso de la República, perdón, de los poderes legislativos sobre todo, en el nombramiento de los miembros de los organismos electorales. En Colombia, como dije, en el mismo México y en otros países, los poderes legislativos sí participan designando a los miembros de los tribunales electorales. Incluso en Chile, el presidente de la República también participa en la designación. Y entonces, como el poder político participa en la designación de las autoridades electorales, pues sí, tiene lógica que también puedan participar de la remoción. Pero el modelo peruano es distinto. En el modelo peruano, el poder político no participa, ni directa ni indirectamente, en la designación de las autoridades electorales. Y lo vemos claramente en la designación de los jefes de la OMP y RENIEC. Esta está a cargo de un órgano constitucional autónomo que es la Junta Nacional de Justicia. Una Junta Nacional de Justicia integrada por 7 personas que provienen de un concurso público, es decir, no provienen de una elección por parte de un órgano político. Y en el caso del Jurado Nacional de Elecciones, su designación es mucho más, digamos, independiente, digamos, o diversa, ¿no? Porque son 5 miembros, pero que provienen de diversos sectores, pero no políticos. Del Poder Judicial, del presidente, del Ministerio Público, del segundo miembro, de los colegios profesionales, en este caso el Colegio de Abogados de Lima, que es lo que debería modificarse para abrirlo a todos los colegios de abogados a nivel nacional, y el cuarto miembro de las universidades nacionales, facultades de Derecho, y el quinto de la Facultad de Derecho de las universidades privadas. Es decir, vemos que en su conformación el Jurado Nacional de Elecciones está ajeno a la injerencia política. Y por lo tanto, si la política o los políticos no intervienen en la conformación del Jurado Nacional de Elecciones, es lógico que tampoco deban intervenir en la remoción de esas autoridades. Más aún, o menos aún, digo, por infracción a la Constitución, que podría ser una causa muy subjetiva y muy fácil de poder sacar del cargo a aquel juez electoral o autoridad electoral que consideras ha fallado en contra de tus intereses partidarios, más allá de que ese fallo haya sido imparcial. Sin embargo, agotado ya el tema de la acusación constitucional, que sí me opongo, y del antejuicio, que creo que es debatible y que se podría analizar, sí quiero dejar algo en la mesa para el análisis posterior. Es que el hecho de que el jurado y la OMP, el jurado sobre todo, no sea sometido al juicio político, no significa que tenga que estar exento del control. Y nuestro diseño ahí sí tiene una pata floja, porque no está establecido ni en la Constitución, ni en la ley orgánica del jurado, ni en la Junta Nacional de Justicia, que los 5 miembros del Jurado Nacional de Elecciones puedan ser sometidos a proceso disciplinario por falta grave, o que puedan ser destituidos por falta grave por alguna entidad. En el caso del jefe de la OMP y el RENIEC, sí, la Junta Nacional de Justicia los puede sancionar disciplinariamente e incluso los puede destituir por falta grave. En el caso del Jurado Nacional de Elecciones no es así. La norma no establece que puedan ser ni siquiera sancionados disciplinariamente por algún órgano. Es más, esta Junta Nacional de Justicia ha tenido que cambiar de criterio, porque los anteriores Consejos Nacionales de la Magistratura eran de la opinión de que los miembros, el anterior Consejo Nacional de la Magistratura era de la opinión que tanto el presidente del Jurado Nacional de Elecciones como el miembro del Ministerio Público y los miembros de los jurados electorales especiales en representación del Poder Judicial y del Ministerio Público no podían ser procesados disciplinariamente
tampoco podía incluirse en su proceso de ratificación los periodos en los que ellos habían ocupado los cargos de miembros del Jurado Nacional o miembros del Jurado Electoral Especial, porque a criterio de los CNM, en ese momento el juez o fiscal que cumplía la función de juez electoral se encontraba de licencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, por lo tanto estaba exento del control disciplinario del CNM. La norma no ha cambiado, lo que ha cambiado es el criterio de la actual Junta Nacional de Justicia, quien ha señalado que no, que en el caso del miembro que representa al Poder Judicial y representa al Ministerio Público, como su cargo natural viene de estos órganos judiciales y que están sometidos al proceso disciplinario de la Junta sí los puede procesar disciplinariamente. Ha destituido a un presidente, a un expresidente del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no?, siendo juez supremo, pero no por haber sido juez supremo, sino por una inconducta siendo presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Ha destituido a un exmiembro del Jurado Nacional de Elecciones, representante del Ministerio Público, pero no por sus funciones de fiscal, sino por sus funciones como Jurado Nacional. Sin embargo, los otros 3 miembros del jurado, que son 5, contra ellos la Junta Nacional de Justicia no les puede abrir proceso disciplinario. Entonces ahí el principio de igualdad no se cumple. Entonces creo que sí, no debe haber acusación constitucional contra los miembros del jurado, podría haber antejuicio, y creo que sí se debe evaluar la posibilidad de que algún órgano, sea la Junta Nacional de Justicia, pueda ejercer algún control disciplinario sobre esto, porque actualmente sí lo viene haciendo contra el presidente del jurado y contra el representante de los fiscales ante el jurado, más no lo hace con los otros 3 miembros del jurado. Gracias. Gracias, Manuel. Ahora toca el turno de Diego Pomarena. Adelante, Diego. Sí, muy buenos días. Gracias, Susel, y a tu extraordinario equipo por invitarme. Ya que estamos en materia, voy a entrar directamente a los asuntos que nos traen el día de hoy. Se ha desarrollado muy bien el criterio de independencia de los jueces y también de los órganos electorales. Yo quisiera concentrarme más, para no ser repetitivo, en la parte constitucional de la separación de poderes. Y quisiera comenzar haciendo una analogía con una tela de araña. Yo sí siento que esto no puede verse de forma aislada. Yo tengo la sensación de que este es un tramo más, digamos, una extensión más de la tela de araña que un depredador quiere cooptar, en este caso, distintas instituciones para buscar una finalidad política en base a intereses. Es una percepción que tengo y voy a tratar de demostrarla por qué. ¿Okay? Tengo la sensación que, digamos, hay que tomar en cuenta cuáles son las instituciones que se están viendo afectadas en los últimos meses y los últimos años y pedazos en el Congreso. Cuando uno ve las iniciativas legislativas y las normas aprobadas, lo primero que hay que concentrarnos es en el equilibrio entre poderes. Primero, la cuestión de confianza. ¿Qué pasó con la cuestión de confianza? Al día de hoy está sujeta a la interpretación exclusiva del Congreso si esta procede. Entonces el equilibrio entre el Ejecutivo y el Congreso comienza a desbalancearse. Lo segundo, se aprobó un proyecto de ley que limitaba la posibilidad que los ciudadanos puedan iniciar un referéndum directo para reformar la Constitución. Esto menoscaba también la participación ciudadana dentro de un proceso transparente de democracia, separación y equilibrio entre poderes. Lo tercero, cuando vemos la utilización del juicio político o el impeachment, que se le llama en otros países, para razones como, por ejemplo, que en este caso un expresidente que hizo un intento de golpe de Estado, dijo que pues iba a anexar, ¿no?, en una conferencia con varias personas que había un riesgo de cederle territorio a Bolivia, y por ese motivo tan, digamos, irrazonable, desproporcionado, se le emite una sanción y el juez se tiene que corregir, pero se desnaturaliza una institución como el juicio político a tal nivel que estos mismos congresistas, lo que acusaron en su momento al expresidente Castillo por una acción, digamos, creo yo, desproporcionada, son las mismas personas que el día de hoy quieren utilizar un instrumento para enjuiciar políticamente a un órgano electoral. Y también vemos no solamente la parte de ciudadanía, la parte del Ejecutivo, sino también podemos ver la parte de la prensa, que también cumple un rol central en el equilibrio entre poderes. Se le quiere aumentar las penas a la prensa
para que estén amenazados de que puedan tener cárcel efectiva, ¿no? Entonces, yo siento que esos temas no se pueden ver de manera aislada. Igual ocurre con la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, ¿no? Esto no se trata de defender a personas, sino de decir que por qué se está cuestionando a ella por un criterio histórico institucional que ha seguido la Fiscalía, y en todo caso por qué no se le procesa a todos los 20 ex fiscales de la Nación que hubo cada año o cada periodo por utilizar el mismo criterio, porque se está enfocando en la persona. ¿Cuál es el problema? El problema es que mañana más tarde los jueces constitucionales también van a estar sujetos a un análisis de su jurisdicción en base al Congreso, el poder político. Lo mismo pasa en los ministerios públicos, por ejemplo. Entonces, si vemos ciudadanía, vemos prensa, vemos ministerio público, vemos ejecutivo, y ahora también que se quiere salir del sistema interamericano, o al menos se quiere promover ese cambio, siento que el gran peligro es esta gran telaraña de un depredador, ¿no?, que quiere capturar digamos, a las instituciones más importantes del país. Y a esto se suma, ya entrando a la materia que nos convoca el día de hoy, los órganos electorales, acusados constitucionalmente por infracción o por antejuicio, ¿no?, levantarle el antejuicio para que se investigue en el Ministerio Público o eventualmente se lo juzgue en el Poder Judicial. Pienso que no es producto de un análisis real, concienzudo, como bien dijo el doctor Villalobos, por ejemplo, de análisis comparado. En ninguno de los, digamos, exposiciones de motivos se ha identificado que se ha invocado a la experiencia internacional, cómo se ha probado que en estos países ha funcionado o no, o si más bien se ha naturalizado, cuáles son los casos emblemáticos, no si hay una persecución política o más bien ha servido de garantía de protección. Nada de esto ha sido evaluado, sino yo tengo la sensación que esta es una mirada a corto plazo, digamos, con el ojo enfocado directamente en la última experiencia electoral, que por cierto han sido muy ajustados los resultados, ¿no? Y entonces siento yo que esto es la consecuencia de un revanchismo político y también, digamos, no es una forma de legislar a consecuencia de eso de forma correcta, ¿no? En todo caso de forma preparada. Entonces yo diría, ¿no?, si uno ve en perspectiva esta reforma que se está planteando, tal vez, como diría George Orwell, ¿no?, digamos, en ese texto de la rebelión de la granja, en su página 18, que es muy probable que indefectiblemente cuando alguien tienda a ser totalitario o a captar ese tipo de poderes, muchas veces puede llegar el día en el que se utilicen contra las personas que lo impulsaron y no a favor de ellos. Entonces uno se pone a preguntar, nadie sabe para quién trabaja. Finalmente, en 2 o 3 periodos más adelante podrá ser un congreso, digamos, de representación completamente opuesta del grupo mayoritario en el Congreso, que puede darle inestabilidad a nuestro Congreso y a nuestro país en general, ¿no? Si no, veamos la experiencia de Chile, un proceso constituyente movilizado por un sector que finalmente está en la mano del sector completamente opuesto. Veamos el caso de la institución de, por ejemplo, de la disolución del Congreso en Ecuador, promovido por el correísmo, pero que ahora la aplica su opositor político Lasso. O veamos, por ejemplo, también en el artículo 117 de nuestra Constitución, que, bueno, que ya venía arrastrándose de la Constitución del 79, pero que la utiliza Castillo para protegerse cuando inicialmente se buscaba proteger al presidente que promovió la Constituyente del 92, ¿no? Entonces hay que ver las instituciones en perspectiva y los cambios constitucionales con una vocación de permanencia. Ok, entonces, dicho esto, yo me inclino a pensar de que estamos ante una situación, y esto ya John Madison a finales del siglo XVIII mencionaba, ¿no?, que claramente la extensión de la rama legislativa busca, por cierto, una impetuosa vorágine, dice él, ¿no? O sea, tiene este incentivo para lograr captar o generar incentivos de amenaza a otros poderes del Estado, y eso no se puede permitir. Entonces, mi comentario está vinculado, hay que verlo como digamos, distintas acciones que están vinculadas a los órganos autónomos, lo primero. Lo segundo, coincido plenamente en la independencia de estos órganos electorales que deben de tener, porque, como bien indicaba Pedro, digamos, alguien que finalmente está siendo fiscalizado no puede ser el que controla el fiscalizador, y esto lo hemos visto en SUNEDU también, que fue un argumento claro, que no pueden formar parte del círculo universitario justo las personas que van a ser controladas. Y lo otro, y creo que esto es central, sucede y a todos los que están al día de hoy, que en los detalles se puede ver la forma en cómo se legisla. Y voy a dar un dato que ahora lo estaba advirtiendo, creo que es importante que se tome en cuenta. Cuando vemos la sentencia en la que se basan casi los 6 proyectos de ley que se han presentado, es una sentencia
No inicialmente, que había mencionado Pedro, que efectivamente ese fue el debate de la comisión del periodo anterior, del año 2003, pero ahora se basa en una sentencia del año 2023, ¿no? En la sentencia del 3-2022, que ha sido publicada en febrero del 23. ¿Qué ocurre con esto? En uno de sus fundamentos, en el 104, dice que sustraer del control político a estos órganos electorales es un acto de impunidad incompatible con el Estado constitucional de derecho, dice en un fundamento del Tribunal Constitucional, ¿no? La actual composición. ¿Por qué digo esto que es importante y relevante? ¿Y por qué se vincula con lo anteriormente dicho en la separación de poderes y el equilibrio entre poderes? Porque vemos que la sentencia es publicada el 23 de febrero del 2023. Y o coincidencia, vemos los proyectos de ley, el primero, el 28 de febrero, citando a esa sentencia 5 días después. Es decir, pareciera que la forma de legislar es reactiva, sin ningún análisis, y básicamente directamente vinculada a una composición que sabemos quién los eligieron. Luego, en cascada, el 1 de marzo, 2 días después o 3 días después, 9 de marzo, el de Fuerza Popular, otra vez el 9 de marzo, Acción Popular, 14 de marzo, Acción Popular, 15 de marzo, Alianza por el Progreso. Eso nos hace pensar que esta analogía de la tela de araña no es, digamos, solamente una presunción o una idea que tengo yo, sino que estoy tratando de mostrar cómo los órganos jurisdiccionales emiten una resolución con un fundamento específico y automáticamente, como cascada, llevan 6 proyectos de ley sin mucha diferencia de 2, 3, 4 días, y lo que hacen es repetir argumentos en base a una revisión, a una jurisprudencia exhortativa no vinculante, y que es un criterio que este Congreso no ha utilizado, o mejor dicho, que no ha tomado en cuenta las exhortaciones del TC que ha tenido por tanto tiempo. Por ejemplo, SUNEDU también exhortó que sea una superintendencia autónoma, libre de poder de las universidades o del círculo universitario, y se hizo completamente lo opuesto. Entonces, las exhortaciones en un marco del principio de colaboración entre poderes son muy importantes, pero cuando estas exhortaciones tienen una finalidad de validar una opinión de la mayoría de un Congreso, creo que son justamente, digamos, que afectan este equilibrio, este sistema político constitucional. Creo que ese dato es relevante, porque muestra también que la designación de los magistrados del TC, por más constitucionalmente válida que sea por el procedimiento, las razones, los fundamentos y más bien ese tipo de acciones muestran que hay una, digamos, una articulación de jugar, en todo caso no de forma independiente, sino más bien articulada. Y eso es muy peligroso para un Estado constitucional de derecho. Bueno, finalmente cierro diciendo que muy probablemente, como cualquier otra reforma constitucional, no van a tener los votos para lograr, digamos, 87 ¿no? votos en 2 legislaturas sucesivas. Es muy poco probable. Pero lo que sí es cierto es que esto forma parte de una narrativa, y como diría Harari, las narrativas son las que construyen realidades. Entonces hay que estar muy atentos para que a nivel político, a nivel de la academia y a nivel de distintos órganos independientes podamos dar luces sobre lo que está pasando en nuestro país, que no solamente se trata, creo yo, de los órganos electorales, sino de todo el sistema de pesos y contrapesos, de separación de poderes y de autonomía que tenemos en el marco de nuestro Estado constitucional. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad que uno no puede estar votando de acuerdo a la temperatura de lo que pasa, sino tiene que hacerse una pausa para reflexionar, para escuchar la opinión de especialistas, porque está en juego el futuro de nuestro país, y yo que diría algo más, de nuestra estabilidad democrática. Entonces, por eso es que he hecho esta reunión, porque yo necesito esta pausa para poder reflexionar y tener un voto del que yo me sienta orgullosa y satisfecha, y en la que yo le pueda explicar a mis representados y representadas que yo he votado para proteger la democracia en el Perú. Y esa es la razón de haberlos reunido. Efectivamente, después de escucharlos, he ratificado mi proyección del voto, que es en contra totalmente. Entonces yo creo que aquí lo que yo quiero comprometerme en primer lugar a enviar la transcripción de este conversatorio a la Comisión de Constitución, que quede sentado y por escrito que hay razones
jurídicas y análisis políticos también, no solo políticos, sino análisis democráticos, análisis desde las ciencias sociales, del derecho electoral, del derecho constitucional, para tener una grave preocupación sobre la estabilidad democrática y la seguridad, la separación de poderes, que es lo que garantiza la pureza del voto de la gente. Entonces, esto que estamos viendo parece una cosa ajena, porque es una reforma constitucional, como yo siempre digo, ¿no? Yo quiero explicarle al cobrador de combi pirata el peligro de estos votos. Como siempre yo le comentaba a Diego, le digo, pero ¿cómo lo digo en un minuto? Porque además, como no tengo acá, me da un minuto. ¿Cómo hago para que lo que yo digo, el cobrador de combi pirata entienda que estamos en peligro? Entonces, tenemos que, en estos días que nos quedan, porque lamentablemente estamos ante una dictadura del voto, de la fuerza bruta de los votos. Hay ocasiones en las que siento tanta impotencia porque se vota en bloque y la verdad es que no hay ninguna razonabilidad, no hay sustento jurídico, no hay responsabilidad democrática en los votos que se emiten. Yo sé que los congresistas no pueden ser sometidos por sus votos, pero no puede ser que no nos indignemos cuando esos votos son irrazonables. No se la podrá sancionar, y yo me indigno porque de verdad estamos en este ejemplo que ha puesto Diego de la telaraña, efectivamente en el peligro de rodear todo el sistema para que el depredador se lo coma completo. Y lo único que nos queda son los órganos del sistema electoral. Y que con estas modificaciones constitucionales pondríamos en grave peligro a la democracia. Entonces, hay una segunda vuelta y aquí me quedo porque de verdad me siento tranquila, me da energías. Yo voy a hablar con muchos compañeros, compañeras, congresistas, para exhortarlos a que reflexionen su voto desde estos sustentos que hemos escuchado. Entonces, nos vamos por una primera sin segunda. Sí, una primera sin segunda, más o menos el promedio de tiempo ha sido 10 minutos, está perfecto. Entonces ahora viene la intervención de cierre. Se han dicho muchos temas, hay algunos que por ahí puedo mencionar para estos comentarios finales. Por ejemplo, el antejuicio queda como algo debatible, algo cerrado. Definitivamente el juicio político es algo inaceptable, ¿no? El control disciplinario pendiente, ¿no? Que parece que hay vacíos en la norma sobre los miembros del Jurado Nacional que no son funcionarios no son vocales supremos, sino son elegidos por el Colegio de Abogados, por otras instancias. El tema de replicar los modelos, ¿no? Porque en otros países, ¿no? Aplicando derecho comparado, no es exacto, ¿no? Porque en otros países, como en Colombia, el Congreso es el que elige a sus miembros del sistema electoral y por tanto buscan también removerlos, pero no es el caso acá en Perú, cuya elección es diferente. El tema de la telaraña, que en realidad lo que ha hecho Diego es mencionar el bosque, ¿no? Para no pelear tanto por las ramas, que todo tiene un sentido. Finalmente la telaraña pues es la imagen gráfica de algo mucho más peligroso, que es una organización criminal, ¿no? La telaraña solo identifica a los actores, a ver dónde están ubicados. Y curiosamente el problema de la telaraña es que el control político busca insertarse en lo que es el control jurisdiccional o en los temas técnicos, ¿no? Incluida la elección de quienes tienen que impartir justicia electoral. Y esa erupción del poder político tiene que ver, y esto lo vinculo con el tema de modificación del artículo 117 u otros artículos de la Constitución con impedimento a acceder a cargos de elección popular, que curiosamente incluyen diversos supuestos de delitos por los cuales no se puede acceder a este tipo de cargos, pero curiosamente hay una resistencia a incluir los delitos de lavado de activos y formar parte de una organización criminal.
que justamente forman parte de estos esquemas siempre presentes en toda telaraña, ¿no? Entonces, gracias Diego por ese comentario, y con ello doy pase a la segunda rueda de intervenciones, que serían las de cierre. Adelante, Pedro, empezamos de izquierda a derecha. Muchas gracias. Muy interesante escucharlos y poder tener este diálogo, ¿no? Yo se me hace que me he quedado sin tema para la segunda ronda, pero quisiera reflexionar con lo que he escuchado acá, ¿no? Primero, la relevancia de este principio de equilibrio que muy bien Adriana Urrutia lo ha puesto sobre la mesa, ¿no? Que creo que es relevante y que creo que no reparamos en cómo vigilar el principio de equilibrio de poderes en el procedimiento de la política, ¿no? Por ejemplo, a mí me llamó muchísimo la atención, y ahora con la reflexión que hacía Diego también, se ve cómo la relevancia que tiene el no vigilar en la puesta en práctica el equilibrio de poderes. Yo creo que desde hace un buen tiempo, incluso en el marco de la Constitución del 93, durante todo el tiempo que está vigente la Constitución del 93, la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, carecía de una vigilancia del principio de equilibrio de poderes en la manera como está regulado. Pero esto se agravó cuando se incorporó esa cláusula en la ley orgánica del Tribunal Constitucional que permite la invitación, incluso en manos de las vocerías de los partidos políticos, ¿no? Es decir, el equilibrio de poderes en el proceso de designación de un órgano tan relevante es fundamental. Cuando uno ve la experiencia comparada, que es siempre tan importante, especialmente en momentos de crisis como las que pasamos, se encuentra con que, por ejemplo, nosotros tenemos un tribunal que viene de la tradición kelseniana, así lo conocemos los abogados, porque fue creado por un jurista austriaco que se apellidaba Kelsen, Hans Kelsen. Esa tradición de tribunales en toda Europa, no hay excepción, el proceso de designación intervienen los tres poderes del Estado. O sea, la judicatura tiene algo que decir, el ejecutivo tiene algo que decir, el legislativo tiene que decir. Yo no he seguido de cerca acá cómo es que se llegó a castrar la intervención, porque en este sentido el modelo del 79 era mucho más compatible con el principio de equilibrio de poderes, ¿no? Incluso en el procedimiento de esmedio. Y ahora vemos las consecuencias, ¿no? Dejarlo todo en manos, ya no digo del Parlamento, sino de las vocerías de los partidos, para que inviten y copen de esa manera un órgano de tanta importancia, ¿no? Estamos en un riesgo, porque yo tengo la impresión de que ahora el Congreso está como migrando, yo lo pondría así, la Comisión de Constitución, que es un órgano tan importante acá y que ha perdido prestancia y prestigio en el debate público, y pareciera que los informes vienen ahora del Tribunal Constitucional. Por la manera como lo ha presentado Diego, pareciera que la Comisión de Constitución del Parlamento está en la casa de Pilatos, podríamos decir, porque produce argumentos, ¿no?, para un sector de la política que luego reviste de argumentos aparentemente jurídicos a la ofensiva política que se ha trazado a corto y mediano plazo, al parecer, y eso es muy, muy grave. En esta sentencia que ya ha citado Diego también, la 03 del 2022, se ve cómo se producen los argumentos y cómo luego hay alguien que saca el máximo provecho de esto, ¿no? En el caso del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, la puntería está muy clara, ¿no?, en los argumentos, no solamente en el fundamento 104 que se ha mencionado, sino también el 107, si me permiten lo leo, dice: la sujeción del presidente, o sea, aquí se personifica prácticamente, al control político no puede justificarse en el formalismo aludido, dice, toda vez que la cabeza de los tres órganos conformantes del sistema electoral es precisamente este alto funcionario. Y lo es porque es el juez de la Corte Suprema. En el Jurado Nacional no se elige entre sus miembros a su presidente. Es un cargo exclusivo que recae en el juez supremo designado como representante del Poder Judicial ante el jurado, y como tal ostenta la prerrogativa de ver del antejuicio y del juicio político. Esta opinión contradice abiertamente absolutamente todos los dictámenes de la Comisión de Constitución del Congreso. En otro tiempo y en otro contexto, el Congreso,
que muchas veces ha reivindicado autonomía, independencia, es como para salir al frente y decirle qué hace el Tribunal Constitucional entrometiéndose en la jurisprudencia y en los precedentes de la Comisión de Constitución, ¿no? Porque, como digo, esa Comisión de Constitución ha sido mucho más coherente en seguir sus precedentes, y siempre que ha tenido al frente a un integrante del Jurado Nacional de Elecciones, ha dicho que no puede someterlo a los procedimientos del Congreso porque no forman parte de la lista de funcionarios que están en el 91. De manera que sí, el principio del equilibrio me parece que necesita una lupa, ¿no?, más grande para ver la relevancia que tiene en la dinámica de una democracia que no hay que olvidarlo nunca, es una democracia muy frágil la nuestra, ¿no? Y mi último comentario sería para rescatar la muy atinada intervención del doctor Villalobos. Me parece que la parte buena de esto es que nos pone sobre la mesa que podemos llamar un vacío en la Constitución. Es decir, ¿cuál es el mecanismo para someter a control disciplinario? Porque los delitos que puedan cometer los miembros del Jurado Nacional de Elecciones hoy día no tienen ni juicio ni antejuicio. En el caso de los que no son magistrados, pasan directamente al sistema penal, ¿no? Y esto es un riesgo para ellos, ¿no?, en un contexto además donde puede. Entonces hay necesidad de protegerlos, ¿no?, por un lado. Pero por otro lado, efectivamente, ¿cuál es el modelo de control disciplinario que tenemos que instaurar? Eso me parece que es una discusión importante, sobre todo en un contexto de una democracia que sí requiere implementar mecanismos de rendición de cuentas, ¿no? Me parece que es así, pero no sé si es el momento, ¿no? No sé si es el momento político, porque hoy estamos en un contexto donde no hay razones, ¿no? Hay más pasión, y eso a lo mejor no es el mejor contexto. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Adelante. Muchas gracias. Hace un momento, cuando yo me refería a que era un momento particular para la democracia, y como lo acaba de señalar el profesor Grandes, lo decía porque, según cifras del Barómetro de las Américas, el Perú es el país que menos confianza tiene sus ciudadanos en la democracia. Somos, después de Haití, el país en donde más ciudadanos estaría dispuesto a cambiar la democracia por otro tipo de régimen en situación de crisis. Esto es más del 50% de la población. O sea, 1 de cada 2 ciudadanos está dispuesto en nuestro país a cambiar la democracia por un régimen no democrático. Entonces, esta situación debería interpelarnos y debería llevarnos a la acción para fortalecer la democracia y fortalecer la confianza que los ciudadanos tienen en la democracia. Entonces, este tipo de iniciativas nos recuerda que, como ya ha sido señalado por mis colegas y en particular por el profesor Pomareda, es necesario analizar cómo se está legislando y por qué se está legislando de esa manera, ¿no? Yo quisiera aquí recordar que el Parlamento de la República, según la última medición del Instituto de Estudios Peruanos, tiene 7% de aprobación. Quiere decir que de 100 ciudadanos, 7 aprueban su desempeño, ¿no? Y entonces esto no es algo que viene ahora, sino que la confianza en el Parlamento se ha ido deteriorando a lo largo de los meses en que viene ejerciendo su función, y quisiera hacer un llamado a los diferentes representantes nacionales a considerar la percepción que tiene la ciudadanía de su desempeño y a rendirle cuentas a los ciudadanos y a mejorar, ¿cierto?, la calidad de su desempeño y la representación mediante decisiones que beneficien a peruanas y peruanos. La situación en la que se encuentra actualmente la confianza en el Parlamento y la evaluación del Parlamento tiene que ver con un conjunto de situaciones que, por ejemplo, han llevado a lo que la prensa está llamando estos días las congresistas mochazuelos, ¿no es cierto? Es decir, congresistas que, digamos, restringen derechos laborales de sus trabajadores, en fin, entre otras cosas, ¿no? Y este es un ejemplo más de otras situaciones que atentan contra la función de representación de los parlamentarios, ¿no?
Y entonces para, digamos, llegar a una situación donde el país no confía en su Parlamento, es necesario que replanteemos reformas políticas que en serio van a mejorar la calidad de la representación, y por eso hay que pensar en reformas políticas que replanteen las reglas de juego de la representación. O sea, lo que está en juego aquí, siguiendo, digamos, las cifras de desempeño, ¿no es cierto?, el análisis político, no es tanto el desempeño de las autoridades electorales, que además, de acuerdo a los reportes de observación nacional que nosotros desde la Asociación Civil Transparencia hemos entregado, no hay, digamos, procedimientos que nos permitan hablar de fraude, entre otras cosas. Eso ya se dijo en su momento, además ha sido respaldado por observadores internacionales. De lo que se trata aquí, creo, de hablar es de un conjunto de reformas que permitan mejorar las reglas de juego y la calidad de la representación. La primera, y acá hay tres que quisiera plantear para sugerirle a la congresista Paredes que también pueda renovar la discusión, porque se viene con este Parlamento discutiendo, pero de manera, digamos, aislada, ¿no? La primera reforma, y es una reforma política que se viene discutiendo desde el año 2018 con la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, es la reelección. ¿Por qué es importante hablar de reelección? Porque si los parlamentarios saben que no les van a volver a contratar, digamos, ¿no?, que si los ciudadanos son los jefes de los parlamentarios y los jefes no los van a volver a contratar, van a desempeñarse mediocremente porque saben, digamos, el fin de su contrato cuando es. Si en cambio existiera una evaluación por desempeño, que sería el segundo voto, ¿no es cierto?, el segundo proceso electoral, mejorarían la forma en que se vinculan con sus representados, ¿no? Tomarían iniciativa en dialogar con sus representados, acogerían más agendas ciudadanas y preocupaciones ciudadanas y mejorarían su desempeño. Entonces, la reelección, si bien es muy complicado plantearla en este momento por, digamos, la baja popularidad que tiene el Parlamento, es un mecanismo importante que permitiría mejorar el desempeño parlamentario. La segunda reforma es una reforma que fue discutida el año pasado por la Comisión de Constitución, cuando estaba presidida por la señora Patricia Juárez, es la bicameralidad, ¿no? Y la reforma de bicameralidad también viene siendo planteada desde el año 2018 por la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, que plantea, así como hablábamos del sistema de pesos y contrapesos entre el Ejecutivo y el Legislativo, plantea un sistema de pesos y contrapesos dentro del Legislativo, ¿no? Y además mejorar la representación territorial en el país, ¿no? Entonces podríamos ahí profundizar, digamos, en detalles esta reforma, pero no me quiero exceder del tiempo. Y la tercera reforma que consideramos importantes, y de hecho en una encuesta que realizó la Asociación Civil Transparencia el año pasado, sale como una de las reformas más solicitadas por la ciudadanía, es la discusión en torno a la cuota indígena o el escaño indígena. En un país donde 1 de cada 4 ciudadanos, 25% de la población, se autoidentifica como indígena, es necesario garantizar en el Parlamento la representación basada en identificación étnica, ¿no? De esta manera también se mejoraría los mecanismos de representación basados en principios de identidad de la población, así como se trabajó en su momento en la paridad, la alternancia y la representación, ¿no?, de la equidad de género en el Parlamento, reformas que se deben seguir defendiendo. Entonces, estas son algunas ideas para una propuesta de reforma política integral que el Parlamento debería acoger y debería discutir, pensando, teniendo como principio la mejora de la calidad de la representación. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. La de cierre, José Manuel. Adelante. Gracias. Yo quería terminar con algunas reflexiones que me ha dejado este enriquecedor conversatorio, ¿no? Y lo primero es que efectivamente ese vacío normativo, tanto constitucional como legal, que ha dejado sin un marco para el control disciplinario de la autoridad electoral, creo que está afectando ahora o está haciendo de que
el Congreso quiera someter al presidente del jurado al proceso de acusación constitucional, porque ese criterio que se señala de que como él, al ser presidente del jurado, es juez supremo y por lo tanto como juez supremo sí forma parte del artículo 99, es lo que hizo la Junta Nacional de Justicia. En realidad parte de la Junta Nacional de Justicia, porque el CNM, como dije, no procesaba disciplinariamente al presidente del jurado, al presidente de los jurados electorales especiales, porque consideraba que durante un periodo de tiempo que estaba ocupando el cargo de juez electoral, él no estaba ejerciendo el cargo de juez o fiscal. Y por lo tanto, como CNM, como Consejo Nacional de Magistratura, yo solo podía procesarte disciplinariamente por tu función de juez, más no la de juez electoral. Y entonces la Junta Nacional de Justicia, sin marco legal, con un cambio interpretativo, ha abierto la cancha que ahora la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ante una denuncia contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, diga: mira, tú no estarás comprendido en el 99 como miembro del Jurado Nacional, pero sí lo estás como juez supremo, y por lo tanto sí te podría abrir un proceso de acusación constitucional. Entonces creo que ese es el problema y que se debe regular. Ahí debemos regular, o lo incluimos o no lo incluimos, ¿no? La segunda reflexión es que creo que parte de la narrativa que ha habido en contra del Jurado Nacional de Elecciones ha venido permeando su credibilidad, ¿no? Más allá de que sepamos de que no ha habido fraude, etc., hay muchos sectores que todavía piensan lo contrario, y creo que el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE no han sido, digo, capaces de poder lograr desmentir, más allá de decir que yo soy imparcial, he resuelto bien. Creo que no han sabido desmentir esas infundadas denuncias. Y un claro ejemplo es que, por ejemplo, ¿qué es lo que se pedía cuando se planteaba el fraude? De que se muestren los padrones electorales porque habían votado los muertos, ¿no? Y eso es algo que hasta ahora se dice: ¿por qué no muestran los padrones electorales? Y hay algo que el jurado y la OMPE no han sabido decirle a la población de manera pedagógica para que la gente entienda. Primero, que lo que se debía pedir en ese momento no era el padrón electoral, porque en el padrón electoral no consta quiénes votaron. Lo que se quería en ese momento era la lista de los electores que habían votado, porque cuando vamos a votar todos, luego de votar nosotros firmamos una lista, ¿no? en fe de que hemos votado. Entonces, quienes denunciaban el fraude decían: saquen ese padrón, pero era la lista de electores, porque ahí vamos a descubrir que han votado los muertos. Pero ese documento, en la ley, no está establecido que tenga una cadena de custodia como si lo tiene el acta electoral. Las actas electorales, una vez que se transcriben los resultados, tienen una cinta adhesiva que cubre, ¿no? que sean inalterables, y además esas actas van a unos sobres que se remiten al centro de cómputo, al jurado electoral especial, debidamente custodiados para que sean luego computados los resultados. Pero esa lista de electores no tiene una cadena de custodia, se mete en el ánfora y se devuelve con el material restante a la OMPE. Es decir, no hay garantía que esas listas de electores luego hayan llegado correctamente, puedan o no ser alteradas o no. Por lo tanto, legalmente no era un documento que pudiera servir para que el Jurado Nacional resuelva una impugnación de mesa o de elecciones. Y eso el jurado no lo ha sabido aclarar. Lo que también es cierto, y que no lo puedo negar porque yo litigo en el Jurado Nacional de Elecciones, es que sí, pues el Jurado Nacional en algunos casos no se ayuda, porque hay muchas decisiones controvertidas, controversiales, que hacen pensar que el jurado a veces también se equivoca, ¿no? Porque nadie es infalible. Y sobre todo se equivoca la justicia electoral en primera instancia. Los jurados electorales especiales, nadie ha puesto los ojos en ellos, nadie ha hecho una revisión de los fallos, muchas veces controvertidos, que emiten, y porque estaban pues exentos del control disciplinario. Entonces creo que a lo que debemos apuntar es a una reforma de la conformación de la justicia electoral. Debemos profesionalizar la justicia electoral. Hoy por hoy los jueces electorales no tienen formación electoral ni constitucional,
puede un juez penal, un fiscal penal llegar a administrar justicia electoral sin tener conocimientos básicos para ello, y eso es peligroso también para la justicia electoral. Y por otro lado, en el tema de la OMPE, creo que no es saludable que solo una persona dirija la entidad. En el modelo comparado vemos que diversas autoridades electorales que se encargan de hacer elecciones, por ejemplo, en Colombia, en Ecuador, en mismo México, está conformado, en Chile también el servicio electoral, está conformado por un consejo directivo de 3 a 9 personas. Acá solo hay una persona que soporta la responsabilidad de la organización de las elecciones. Creo que la OMPE podría tener un consejo directivo de 3 personas y que entre ellos se ejercerían el control internamente. Muchas gracias. Gracias, José Manuel. Adelante, Diego. Sí, también me sumo a algunas reflexiones finales sobre lo que se ha dicho y me pongo a pensar también, ahondando más en esta tesis de la telaraña, de cómo cuando la Junta Nacional de Justicia se pronunció sobre el caso de la Fiscalía de la Nación, automáticamente la reacción del Congreso fue: se están entrometiendo en nuestros asuntos exclusivos. Cuando el sistema interamericano, a través de la Comisión, se pronuncia, exhorta al Congreso a decirle: tengan cuidado con lo que están haciendo en relación a los órganos electorales, acusan, ¿no?, de intromisión a la soberanía nacional. A su vez, cuando un juez dice, ¿no?, al Congreso y le exhorta que en el caso de la Defensoría del Pueblo se está haciendo un trámite de manera irregular o en todo caso una falta de transparencia notoria, y también el Congreso reacciona de forma negativa, pero claro, la complacencia cuando el tribunal se pronuncia por el relacionamiento, por ejemplo, digamos, esto todavía no creo que se ha dado la verdadera trascendencia, pero cuando vemos que un grupo de congresistas, Ley Sunedo, por ejemplo, ¿no?, plantea una demanda de inconstitucionalidad sobre una ley que ellos mismos habían aprobado, nos muestra que es, digamos, el Tribunal Constitucional, o como bien dijo Pedro, está terminando siendo básicamente una relación de complicidad entre el Congreso y el TC, y eso es muy, muy preocupante. Tenemos que darle una relevancia muy alta y tenemos que cuestionarnos también si es que es la debida forma. Ya también leía en los papeles federalistas número 52, ¿no?, final del siglo XVIII, Madison decía, ¿no?, cuáles eran los incentivos de que los órganos políticos elijan a las entidades jurisdiccionales. Decía que los incentivos eran los peores, y hay que reevaluar eso también, si es que estamos en el diseño correcto de que las altas autoridades de justicia sean elegidas, por ejemplo, por un poder político, ¿no?, que si bien entiendo la razón de fondo que es la legitimidad democrática de la decisión del juez constitucional, también es verdad que a la luz de los hechos vemos que ese tipo de conductas completamente arbitrarias y evidentes nos tienen que dejar pensar que no es un buen resultado, en todo caso no es un buen diseño. Y también quisiera reflexionar sobre el diseño constitucional, ¿no? La Constitución del 93, en su artículo 142, dice que inclusive las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones no son revisables en sede judicial, ¿no? Y el tribunal, a través de un precedente, Vicena Fuelles, dijo que bueno, los procesos de amparo sí podrían proceder ante decisiones electorales, por ejemplo el amparo electoral. Sin embargo, el constituyente ya advertía la necesidad de que incluso los órganos jurisdiccionales no intervengan en las decisiones de los órganos electorales, justo para no politizar la justicia, ¿no? Y también lo mismo hacen en el 99 y el 100, se les excluye incluso el antejuicio para no tenerle una vinculación política o poder someter a una amenaza a esos órganos que cumplen las siguientes finalidades. Por ejemplo, estaba viendo el artículo 178, ¿no? La finalidad del Jurado Nacional de Elecciones, cuáles son sus atribuciones, es fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio y además, que me parece muy importante, custodiar el registro de organizaciones políticas, es decir, a quién se inscribe, quién no se inscribe, bajo qué método, las sanciones y todo lo demás está a cargo de este órgano. Por eso es tan importante mantener su independencia del poder político, porque finalmente los políticos, los congresistas entran a través de un partido, ¿no?, y ellos están viéndose sometidos por la jurisdicción electoral. Entonces eso hay que tomarlo con pinzas. Lo otro, creo que hay consenso en esta mesa, que hay que concentrarnos en el modelo de control disciplinario de estas autoridades, más que en el diseño constitucional en sí mismo, ¿no? Pues no sea un riesgo eminente, preferiría que se mantenga tal y como está. No siempre las inmunidades en un país como el nuestro han tendido a ser arbitrarias, incluso impunidades, ¿no?
Y lo otro es que hay que valorar el juicio político también. Yo pensaría que por las razones que se han expuesto hay un consenso de que esta no es la vía por la cual debemos transcurrir en nuestro diseño, que estas propuestas de reforma constitucional no son la vía, y que claramente yo estaría en contra de esta propuesta también, y me sumo ahí a la voluntad tuya, Susel, de votar en ese sentido. Pero bueno, finalmente ya haciendo estas reflexiones, quiero agradecerse lo difícil, el trabajo que trae consigo separar el espacio, el audio, los invitados, así que ahí a Vilma, a Víctor, también a Miri, a Aldo y a todos los que han formado parte de este equipo para trabajar y que se concrete. Bueno, los felicito, ha salido muy bien, y también te deseo lo mejor en tu gestión parlamentaria, Susel. Gracias. Bueno, hemos cerrado esta intervención de cierre. Antes de cederle el paso a Susel, que va a dar los comentarios finales, podríamos decir, Susel, que se ha consolidado la opinión en contra de la propuesta con muchos mayores argumentos. Creo que los que nos están viendo también van a poder reflexionar sobre el tema, y obviamente el registro de este evento va a ser compartido con la comisión. De hecho, aquí se han propuesto cosas que van más allá incluso del tema específico, y es cierto que aquí hay que mirar el bosque, ¿no? Pero también hay que saber cuándo proponemos algún tipo de reforma. Como dijo Pedro, estamos en el momento de la desnaturalización de iniciativas geniales, entonces también hay que analizar eso, ¿no? Susel, para las palabras de cierre, muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos por esta mañana tan sustanciosa de reflexión, pero además ver que esto lo vamos a compartir, ha sido grabado por el canal del Congreso, está a disposición de sus instituciones, de los alumnos, etcétera. Entonces, no perder la fe, bueno, la fe tampoco, pero la esperanza y la convicción en que la democracia es un buen sistema, que no podemos permitir que este sistema se degenere, que no podemos permitir que se legisle y se reformen las instituciones constitucionales por quienes hoy día están en determinada posición, porque la historia da vueltas y puede pasar, como muy bien ha señalado Diego, lo que ha pasado en Chile, que el proceso de una nueva constitución ha terminado al final en manos de quienes estaban en contra y tienen una posición completamente distinta, y el objetivo se va a generar. Es decir, legislar con nombre propio o con intereses propios, porque tú en esa ocasión estás en este sitio, no sabes si mañana vas a estar en el otro. Y entonces, de verdad, esa es una estrechez, no de corazón, sino una estrechez de mente, que de verdad le hace tanto daño al país. Y que debemos de trabajar esto con más amplitud. Y por ejemplo, lo que dices de la reelección, ¿no? Dios sabe que yo estoy en contra total de la reelección, porque mi mayor preocupación, así como lo que ha expresado Adriana, es que el congresista se va a esforzar, pues, para que lo reelijan, ¿no? Para que le renueven el contrato a ese trabajador. Bueno, pero y entonces las nuevas generaciones de los partidos, hay muchos partidos que han puesto jóvenes porque ya no podían reciclar a los viejos. Entonces yo también me pongo en esa situación, ¿no? En esa vista. Yo inclusive alguna vez he pensado ya en el colmo de la radicalidad, en que cada persona solo una vez debe ser congresista, porque no puede ser una profesión, sino una obligación ética política de contribuir con la patria una vez en su vida, y de ahí tú puedes participar en tu partido, en otras instancias, ¿no? Y eso va a obligar a los partidos a generar escuelas de cuadros para que tal vez reforzar tu posición dentro de tu partido. Entonces tú dices, escúchame, yo a esta persona que le encuentro valiosa, que compartimos el pensamiento, lo voy a ayudar y me voy a fajar para que más bien esa persona entre al Congreso, ¿no? Entonces, ya, todas esas cosas pienso, pero también veo
que hay parlamentos que tienen valiosísimos congresistas que tienen 40 años y que tú dices, pucha, ese señor no debe salir nunca de ahí, o esa señora, ¿no? Ya, Nancy Pelosi, yo qué sé, no, que estaba ahí hasta que ya, pero fortísima, poderosísima hasta el final, ¿no? Pero también habían demócratas que necesitaban ocupar esos espacios. ¿Y qué íbamos a esperar? ¿Que Nancy Pelosi se muera para que haya recambio generacional? Todas esas reflexiones también yo las tengo, no sé, con Diego, ¿no? Pero me pongo maximalista porque así es mi condición de congresista. Me ha obligado, profesor Grandes, a presentar proyectos de ley testimoniales. O sea, yo sé que mi proyecto todo lo va a archivar, pero tengo la obligación ética de presentarlo. El matrimonio igualitario, ¿cuántos otros proyectos que ya sabían están condenados al archivo? Pero tengo la obligación de ponerlo, y que esté en la historia que lo pusimos, y que lo pusimos no porque se me ocurrió, sino porque hay una demanda ciudadana que requiere que se consoliden esos derechos. Entonces, aunque sepa que voy a perder, igual lo pongo. Entonces, muchas reflexiones, la verdad, con ustedes, y hemos ordenado las ideas, me han dado sustento al voto, y también compartir a todas las amigas, amigos y amigas que nos están escuchando en las redes, que de lo que se trata es que ustedes sepan también cómo votan sus representantes. Y por eso hoy día me he ilustrado para poder votar mejor, para tener una mejor democracia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, el evento ha terminado.